Soy camionero de larga distancia. Me detuve en una carretera desierta en plena noche para atender a un niño perdido. Lo que vi pegado a él y la pregunta que me hizo es por qué ya no conduzco. Hace unos años era camionero de larga distancia, de esos que cruzan el país entero en rutas que te dejan solo con tus pensamientos y el zumbido constante del motor. Me gustaba el trabajo al principio, la libertad de la carretera, el dinero que entraba con cada milla y esa soledad que te envuelve como una manta pesada pero cómoda. No me importaba pasar horas sin ver un alma, con la radio chisporroteando estática y el asfalto interminable estirándose delante como una promesa vacía. Era joven, ambicioso, siempre empujando los límites para hacer más millas, más entregas. Pero esa noche, en esa ruta maldita, todo cambió. Y desde entonces no he vuelto a tocar un volante de noche. La ruta en cuestión era una de esas que atraviesan territorios vastos y vacíos, entre fronteras de grandes áreas gubernamentales donde no hay nada más que árboles altos y sombras que parecen moverse solas. No voy a decir exactamente dónde, pero imagina espacios infinitos, con pinos que se elevan como guardianes silenciosos y un cielo que de noche se cierra sobre ti como una tapa de ataúd. Era conocida entre los camioneros como una zona muerta, sin señal de radio ni celular, sin pueblos por cientos de millas, y con un clima que cambia de golpe, como si el lugar tuviera su propio humor. La mayoría intentaba pasarla de día, cuando el sol al menos te da una ilusión de seguridad, pero los horarios son crueles. El mío me obligaba a cruzarla en plena madrugada, con el cansancio acumulándose como niebla en los ojos. Recuerdo esa noche con una claridad que duele. Había manejado unas 10 horas, con una parada corta unos estados atrás para un café negro que sabía a quemado y me quemaba la garganta al bajar. El tablero del camión brillaba con una luz verde tenue, como un faro en la oscuridad absoluta que presionaba contra las ventanillas. Afuera todo era negro, un vacío que parecía absorber la luz de los faros, dejando solo un cono estrecho de asfalto visible delante. El motor ronroneaba constante, un zumbido grave que vibraba en el asiento y subía por la columna, hipnótico, demasiado hipnótico. Las líneas blancas de la carretera empezaban a fundirse, estirándose y ondulando como si el camino mismo respirara. Mis párpados pesaban como plomo y luchaba contra eso. Me daba palmadas en la cara, la piel ardiendo un segundo bajo el golpe. Bajaba la ventana para que el aire frío de la noche me azotara la cara, trayendo un olor a pinos húmedos y tierra mojada que me espabilaba por un rato. Subía el volumen de la radio, aunque solo salía estática crepitante como un fuego lejano. Deben haber sido las 2 o 3 de la mañana, esa hora muerta donde el mundo se siente como si estuviera conteniendo el aliento. Estaba en ese estado limbo, no del todo despierto pero tampoco dormido, con el cerebro funcionando a media marcha y los músculos tensos por el esfuerzo de mantenerme alerta. Parpadeé fuerte tratando de enfocar, y fue entonces cuando lo vi, o creí verlo, un destello al borde de los faros en el arcén derecho. Pequeño, bajo, vagamente humano, y luego desaparecido, engullido por la oscuridad al pasar. Mi primer pensamiento fue un animal, un ciervo o un coyote, común en esas zonas, con sus ojos reflejando la luz como puntos brillantes. Pero no se había movido como un animal. Estaba erguido, quieto. Sacudí la cabeza, tomé un sorbo de agua tibia de la botella a mi lado, el plástico crujiendo en mi mano, y me dije que era el cansancio jugando trucos, como esas sombras que bailan en los árboles o formas que se forman en la niebla. Casi lo acepté, la imagen desvaneciéndose en mi mente como humo. Seguí adelante unos 30 segundos, el motor zumbando, pero miré por el espejo lateral del pasajero por hábito, y el sangre se me heló en las venas, un frío que se extendió desde el pecho hasta los dedos, haciendo que el volante se sintiera resbaladizo bajo mis palmas sudadas. Ahí, iluminado por el rojo tenue de las luces traseras del remolque que se alejaban, estaba la silueta pequeña, de pie en el arcén, justo donde pensé haber visto algo. No era un arbusto, no una ilusión. Era real, inmóvil mientras mi camión se alejaba. El corazón me latió fuerte, un pulso sordo en los oídos que ahogaba el ronroneo del motor. Esto no era fatiga. Era algo tangible y parecía un niño. Cada instinto me gritaba seguir, peligro, algo mal. Pero esa voz humana, la que te hace parar por compasión, susurraba. ¿Y si es un niño? ¿Solo herido? La imagen en el espejo se hacía más pequeña, y luché conmigo mismo en segundos que se estiraron como horas. Finalmente, contra todo sentido, frené. Los frenos de aire siseando como serpientes enfadadas, el camión gimiendo al detenerse en el arcén. Encendí las luces de emergencia, su parpadeo rítmico cortando la oscuridad como cuchillas rojas. Bajé la velocidad, y contra toda regla de seguridad con un remolque lleno en un arcén estrecho,
Empecé a retroceder, lento, los espejos reflejando el rojo en la grava que crujía bajo las llantas. Un sonido áspero que resonaba en el silencio opresivo. Tomó 1 minuto o 2, pero se sintió eterno, el camión retrocediendo con un zumbido bajo, hasta que los faros iluminaron el spot de nuevo. Ahí estaba, un niño pequeño, quizás de 6 o 7 años, difícil decir en la glare, de pie en el borde del arcén, donde empezaban los árboles, alto y denso bosque que parecía una pared negra absorbiendo la luz. El niño no me miraba. Caminaba paralelo a la carretera, lento, como paseando, ignorando el monstruo de metal que se había detenido a su lado, motor ronroneando, luces cegadoras. Vestía lo que parecía pijama delgado, de color claro en el frío de la noche, sin abrigo, sin zapatos que pudiera ver, los pies descalzos en la grava afilada que debía pinchar como agujas. El estómago se me revolvió, un náusea fría subiendo por la garganta. Esto estaba mal en tantos niveles, un niño solo en medio de la nada, a esa hora vestido así. Apagué el motor. El silencio cayendo como una manta pesada, amplificando el chirrido de los grillos en la distancia, el susurro de las hojas en los árboles con una brisa que no sentía dentro del camión. Bajé la ventana, el aire nocturno invadiendo el cab, frío y húmedo, trayendo olor a pinos y tierra húmeda que se pegaba a la nariz. «¡Oye!», llamé, mi voz ronca, demasiado fuerte en la quietud. «¡Oye, chico!». Nada, siguió caminando, pies raspando suave en la grava, cabeza baja, rostro oculto. «¡Chico! ¿Estás bien?». Insistí, el pulso acelerando, un sudor frío perlando mi frente pese al frío. Lento. Tan lento, se detuvo, girando la cabeza un poco, mostrando un pálido cachete en la luz. Aún no me miraba directo. El aire se sentía más pesado, como si el bosque contuviera el aliento. «¿Qué haces solo aquí?». «Es medianoche». Silencio, solo el scuff de sus pies tomando otro paso. Su cara era pálida, como porcelana, smudges oscuros donde debían estar los ojos, sin expresión, blank. Debería estar temblando, llorando, pero nada. Un prickle subió por mi espalda, frío como hielo derritiéndose. «¿Dónde están tus padres?». «Estás perdido». Se detuvo completo, girando la cabeza más, mirada hacia los faros, rostro en sombra vaga pese a la luz. «Perdido», dijo, voz delgada como hojas secas raspando. Alivio me lavó, seguido de preocupación. «Ok, perdido está bien. Podemos arreglarlo». «¿Dónde vives? ¿Dónde ibas?». No respondió directo, dio un paso hacia el camión, mis manos tensas en el volante. «Casa», dijo. «Intentando llegar a casa». «Bien, casa. ¿Dónde es?». «Te llevamos a ti, cálido. Llamo ayuda cuando haya señal». Mi CB era estática, teléfono sin servicio. Se acercó más, casi al estribo. «Es frío aquí», dije, aire espeso. «Sube, te ayudo». El niño paró a 5 pies. «Está ahí», dijo, asintiendo hacia los árboles, oscuridad absoluta. «En los bosques». «¿Tu casa en los bosques?». «Perdido», repitió, intentando encontrar el path, oscuro. El estómago se me not. «¿En el bosque?». «Sube, llamamos Rangers». Miraba la tree line. Nada, solo negro. Entonces lo vi. Detrás del niño, una anomalía en la oscuridad, estirándose desde su espalda baja, desapareciendo en las sombras. Al principio pensé sombra, luz tricking, pero no. Un tubo oscuro, grueso, emergiendo seamless de su espalda, serpenteando a los árboles. Mate, absorbiendo luz, flexible como cordón umbilical de sombra. El aliento se me cortó, sangre helada. «Chico, ¿qué? ¿Qué es eso?». «¿Detrás de ti?». Flinch sutil, cabeza enderezándose. ¿Qué? «Esa cosa saliendo de tu espalda, yendo al bosque». «¿Qué es?». «Nada», dijo, voz flat, fría. «Ves cosas. Estás cansado». «No, no lo estoy, lo veo. Conectado a ti». Silencio largo, grillos parando, viento muriendo, quietud un natural. La cara del niño cambió sutil. Piel apretándose, sombras, ojos profundizando. Flicker ancient alien. Airy and cap thick, hard to breathe. «Solo sal del camión», dijo, voz profunda, resonante, grinding como piedras. «Sal, ahora». Mano en ignición, torcí llave, motor rugiendo, niño recoiling. Slam gear a drive, pie and accelerator, ruedas spinning gravel antes biting asphalt. No miré, ojos adelante, manos blancas en volante. Miré espejo, de pie, silueta en luz, tubo visible, serpenteando a bosque. No persiguió, solo miró, confianza patient. Manejé hora o más, velocidad unsafe, adrenalina fading a temblor. Al amanecer, señal. Paré, vomité en gravel. Sol subiendo pero no calentando frío interior. Terminé ruta en autopilot, entregué, volví yard, renuncié. Ofrecieron más pero no. Pesadillas. Veo niño, tubo, voz preguntando, ¿por qué demonios humanos son más listos ahora? No sé qué era.
Alien, algo antiguo. Pregunta implica pasados, presas fáciles. Si ves algo en carretera oscura, sigue. Regla salvavidas, ignora voz ayudando, porque pidiendo ayuda podría no serlo. Mantente en caminos iluminados, pero no termina ahí. Después de renunciar, intenté olvidar, pero el recuerdo se pegaba como aceite en las manos, imposible de limpiar. Vivía en una casita al borde de la ciudad, con el tráfico lejano zumbando como un recordatorio constante de la carretera. Las noches eran lo peor. Me despertaba sudando, el corazón latiendo fuerte, sintiendo esa voz grinding en mi cráneo. ¿Por qué humanos son más listos ahora? El aire en la habitación se sentía thick, como esa noche, y juraba oler pinos húmedos filtrándose por las grietas de la ventana. Intenté terapia, el sillón de cuero crujiente bajo mi peso. El terapeuta con voz suave preguntando si era estrés postraumático, pero ¿cómo explicas algo que no encaja en el mundo? Vi un niño con un tubo de sombra conectado a los bosques y hablaba como algo antiguo. Me miraban con lástima, prescribiendo pastillas que dejaban la boca seca y los sueños borrosos. Pero no borraban el terror. Una noche, meses después, manejaba local, el sol poniéndose tiñendo el cielo rojo como sangre. Fatiga me golpeó, ojos pesados y vi un flicker al borde, pequeño, erguido. Frené duro, neumáticos chirriando, corazón en garganta, pero nada, solo un arbusto retorcido por el viento. Temblando, llegué a casa, puertas cerradas con doble llave, el clic metálico resonando en el silencio. Pero en sueños, volvía, el niño acercándose, tubo pulsando como vena viva, voz preguntando, frustrada, eterna. Investigué online. Noches con pantalla quemando ojos. Foros de camioneros compartiendo historias similares. Figuras pequeñas en arcenes, coaxing a salir. Desaparecidos nunca encontrados. Uno hablaba de señuelos, entidades antiguas usando formas inocentes para atraer. Alimentándose de solitarios en la noche, evolucionando porque humanos más listos. Volví a esa ruta una vez. Diurno, sol pegando fuerte, asfalto oliendo caliente. Paré donde pasó, bosque pareciendo normal, pájaros cantando, pero sentí ojos en la tree line, un frío en nuca pese al calor. Caminé un poco, hojas crujiendo bajo botas, olor a podredumbre dulce filtrándose. Encontré algo, tela rasgada, como pijama, enredada en rama, manchada oscura. Corrí de vuelta, estómago revuelto. Ahora vivo lejos de carreteras, pero sé está ahí, pacient, esperando el próximo cansado. Si oyes ayúdame en oscuridad, acelera. Porque si sales, te arrastra y no hay vuelta. Han pasado años, pero el eco persiste. Trabajando en oficina, luces fluorescentes parpadeando, aire acondicionado zumbando como motor. A veces siento tirón, como si carretera llamara. Amigos preguntan por qué no manejo noche. Río forzado, cambiando tema, pero dentro terror cala huesos. Una vez, en fiesta, alguien contó historia similar. Primo desaparecido en ruta similar. Último mensaje, vi niño perdido. Silencio cayó, aire thick y juré oler pinos. Casa, chequeé ventanas, sombras pareciendo estirarse. Creo no es uno. Son muchos, esperando en bordes, usando inocencia como trampa. Pregunta implica historia larga, humanos aprendiendo, pero ellos adaptando. Si sientes fatiga en carretera sola, para antes, duerme. Porque si ves pequeño figura, podría ser fin. Mantente alerta porque oscuridad es patient y humanos no siempre más listos.